Hola. Como sabemos, a lo largo de la historia hemos tenido un gran problema con el frenar el tráfico de drogas. Y es que para ello ha sido necesario la creación de diferentes cuerpos normativos que regulen estas actividades que se han vuelto ilícitas por el alto grado de daño que causa a la salud y a la sociedad misma. Y es que nuestro Estado salvadoreño no ha sido la excepción. Ha sido necesario crear un cuerpo normativo que regule estas actividades ilícitas, tanto para quien las fabrique como para quien las venda, o incluso quien las tenga en posesión o tenencia. Esta ley es la ley reguladora de las actividades relativas a las drogas y busca proteger un bien jurídico tan importante como lo es la salud de las personas. Y es que el Estado mismo tiene la obligación de velar por su conservación y asimismo el restablecimiento de aquellas personas que han caído en las redes de la drogadicción. Pero no solo el Estado, las personas juegan un papel muy importante para poder frenar estas actividades relativas a las drogas. El combate y el control de las actividades ilícitas a las drogas es una forma de prevenir el problema de drogadicción. Y para ello ha sido necesario la creación de diferentes o diversas formas de disposiciones normativas encaminadas a erradicar esta actividad. Ya que la drogadicción, como ya sabemos, es un fenómeno que deteriora la salud física y mental de las personas. Que la misma se vuelve un factor criminológico que atenta contra la economía, contra la sociedad, nuestra cultura y nuestra política. Es un problema que nos afecta a todos. Puesto que, como ya sabemos, las drogas son unas sustancias que actúan sobre el sistema nervioso central y tienen la capacidad de producir transformaciones que modifican los estados de ánimo o de conciencia de las personas, causando la dependencia de las mismas, a lo que llamamos drogodependencia. A lo largo de los años se ha venido haciendo una lucha para contrarrestar el consumo y tráfico ilícito de drogas. Como ya lo mencionamos, nuestro país no se ha quedado atrás, porque este se ha convertido en un estado de tránsito por el cual pasan ilícitamente grandes cargamentos de drogas. No es el que las origina, no es el que tiene como último destino, es el que sirve como país o estado de tránsito para las mismas. Y aunque se han creado diversos cuerpos normativos y delegado responsabilidades a funcionarios que velen por el control y la sanción de estas conductas, lo cierto es que aún nos falta mucho, puesto que muchas veces los que más participan en el consumo y en el tráfico ilícito de estas sustancias son los mismos funcionarios públicos, y esto se vuelve un problema más incontrolable aún. Necesitamos como país una educación más enfocada a la prevención, para que sepamos cuál es el origen, cuáles son las consecuencias de consumir estas sustancias. Y es que la pobreza es un factor que influye mucho en el comercio ilícito de estas sustancias, puesto que genera mucho más, es un negocio mucho más rentable que los que muchos trabajadores están teniendo en estos momentos. Y esto se vuelve también un factor para que se siga propagando el tráfico ilícito de las drogas. La educación inicial en las escuelas, puesto que las escuelas son las pioneras en la educación inicial de los niños y las niñas.
una educación a la familia para prevenir y combatir el tráfico ilícito de las mismas. Ya que no es un problema individual, como lo mencionábamos anteriormente, esto es un problema colectivo, puesto que todos estamos expuestos a ellos, no solamente por ser consumidores, sino por volvernos víctimas de las conductas que adoptan estas personas que lo consumen y que son de gran peligro para la sociedad en general. Por eso debemos ser conscientes de determinar cuáles son los factores que conllevan que estas personas comiencen a consumir estas sustancias o comercializarlas. Estamos conscientes de que se está haciendo mucho para prevenirlo, pero aún nos falta mucho. Y es que no es solo culpa de quien las consume, sino también de aquellos que les facilitan los medios para poder adquirirla o quienes les incitan para hacerlo. Como sabemos, sus inicios se remontan allá por el año 1909, cuando las principales potencias del sistema internacional, al momento, en esos años, fue necesario que se reunieran en la Comisión de Opio de Shanghái para tratar de gestionar el comercio y el consumo de opio, que este opio es una sustancia que se utiliza es una planta que se utiliza para fabricar la sustancia de la droga llamada heroína, una de las drogas más letales para la salud humana. En este periodo relativamente breve, si se compara con la larga historia de producción y consumo de drogas, capaces de alterar la mente de todas las sociedades y en todas las épocas, con diversas facilidades médicas, rituales o recreativas, porque muchas veces no se utiliza solo para términos médicos, sino que la mayoría de los casos es para recreación. La Comisión de Shanghái marcó el inicio del control multilateral de la producción y el comercio de las drogas, unas sustancias psicoactivas, que aunque el Estado mismo no lo adoptó como un tratado internacional, sino como un conjunto nada más de recomendaciones no vinculantes. Esta Convención Internacional de Opio, que se dio allá en el año de 1912, que recientemente se adoptó, fue el primer tratado multilateral relativo al control de producción, comercio y consumo de sustancias psicoactivas, que tuvo por objeto perseguir la supresión progresiva del abuso de opio y de la morfina, también de la cocaína, así como de las drogas preparadas o derivadas de estas sustancias. Resultado de este proceso, que ha durado más de un siglo, el régimen internacional de control de drogas y la Convención Única de los Estados sobre estupefacientes, que se creó ya por el año de 1961, enmendada por el protocolo de 1972, son regímenes que han sido adoptados por diferentes estados para el ordenamiento de sus leyes internas, para cumplir las obligaciones derivadas de los tratados que son suscritos de los países que son suscritos a los mismos, basada en el principio fundamental que se debe limitar a fines exclusivamente médicos, pero no debemos de dejar por alto de que muchos países ya han legalizado muchas sustancias para el consumo recreativo o medicinal. Quizás la noticia más reciente, como lo mencionábamos anteriormente, que allá por el año 2014, la juez coordinadora del Tribunal Superior de Limón fue arrestada por haber dejado libre a un sujeto que había sido capturado por llevar 1 tonelada de droga. Y esto ha traído grandes controversias, grandes discusiones, grandes debates, porque las debilidades no solamente son en las personas, sino también en el sistema judicial. Tenemos que reformar el sistema judicial. Por eso muchas veces se apoya que se legalice el consumo de la marihuana, porque le quitaríamos una gran mordida al narcotráfico. Y ahora, en vez de ir a parar estas grandes cantidades de dinero que producen el comercio de drogas, sería un gran avance y este dinero podría ir a parar al erario público, el cual sería invertido para construir escuelas, para invertir en programas de prevención
para el no consumo de este tipo de sustancias, como lo han hecho muchos otros países. Por ejemplo, a mediados del año 2014, la legislatura de Florida en Estados Unidos promulgó una legislación para poder legalizar la marihuana, pero recetando esta en una dosis de baja potencia. Y el principal principio activo de la marihuana para tratar la epilepsia y el cáncer, pero posteriormente se produjo una reforma constitucional a la misma para que ya no se utilizara solamente en la prevención de la epilepsia y el cáncer, sino que también en otras enfermedades que sufrían muchos jóvenes, que les hacían sufrir. Entonces, es muy importante que se regulen estas actividades relativas a las drogas porque atentan contra la salud de las personas, pero también deberíamos de tomar en cuenta la importancia que generaría la legalización de las mismas, para que de esta forma llegara más, entrara más dinero al erario público y que este mismo se invirtiera en la construcción de escuelas, en programas preventivos para educar más a la población, porque no está en convertir un producto como ilegal, sino en saber cómo controlarlo, en saber de qué manera podemos frenarlo sin dejar de consumirlo, o sin dejar por un lado el comercio del mismo, porque es una lucha que es tan grande y que es bien difícil de controlar. Entonces hay que buscar la forma de qué manera las personas le pueden sacar el provecho necesario sin abusar del mismo, con la educación y la prevención, porque muchas veces nos enfocamos solo en la represión, pero pocas veces en la prevención, y en esto tenemos que trabajar mucho más como país. Gracias.